Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. El tema es: volvamos a ser 12. Y antes de entrar de lleno, yo quisiera comentarles algo. Cuando yo tenía unos, 12, 14, 16 años, les voy a ser bien sincero, a mí me costaba mucho estudiar. Yo iba por molestar, no por estudiar. E inclusive una vez me enfermé, me recuerdo, y no llegué. Y total que cuando llegué al día siguiente, la maestra empezó a pasar lista: Juanito no sé qué, Pedro no sé qué, Marisabel no sé qué, Julia no sé qué. Y cuando llegó mi nombre, dice: Nelson Hernández, preséntele. Entonces me dice: qué bueno que vino, cacique, me dijo. ¿Cómo que sí, cacique? ¿Nuevo apodo o qué? Entonces me dice: es que usted cuando no vino ayer, mire, la clase estaba calladita. Pero ahorita que usted vino, alborotó la clase. Entonces, desde ese momento en adelante me decían cacique. Y eso le daba a usted una noción de cómo yo me comportaba realmente en ese entonces. En ese entonces yo no, pues decía, bueno, vivamos la vida, ¿verdad? Pero no tenía un foco hacia donde yo quería llegar. Pero cuando ya después de los 17, 18, 19 años, 20, ya me empecé a preocupar hacia dónde voy, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, mira, hermano, cuando me empecé a enfocar, empecé a entender hacia dónde yo tenía que apuntar mi vida. Y cuando yo pude entender eso, hermanos, yo pude ya dirigirme hacia dónde iba yo. Y todos los que venían detrás de mí, ya sea para bien o para mal, iban detrás de mí. Y yo me imagino que cada uno de nosotros nos pasó igual. Hubo un momento en nuestra vida que nos desenfocamos. Inclusive me recuerdo cuando yo tenía unos 17 años, yo dije, voy a agarrar un año sabático. Y mire, ese año no trabajé y no estudié, no hice nada, hermanos. Lo que hice fue jugar básquetbol. Y total, y que entre la familia empezaron a hablar de mí, que era un haragán, que no hacía nada, que no tenía futuro, que no sé qué. Total, y que llegó a mis oídos esa fama. Entonces yo me recuerdo que estaba en una reunión con uno de mis primos y les dije: miren ustedes, cuando yo empiece a trabajar, nadie me va a parar. Y efectivamente así fue. Desde ese entonces a la fecha no he parado de trabajar. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando hay un momento de un antes y un después. Hay un momento que uno sabe para qué está en esta vida. A veces que uno dice: ¿y por qué estoy acá? Mi mamá y mi papá, ¿para qué me trajeron? Pero cuando uno llega a un momento, a un punto de la vida, uno entiende: ok, para allá quiero llegar. Y esto me da el paso para entrar de lleno a la prédica en esta mañana. Voy a pedir a todos los que están allá afuera, por favor, que se vengan acá adentro, y al terminar el servicio tienen todo el tiempo para platicar. Siéntense acá, por favor. Anfitriones, por favor, ayúdenme a entrar a todos. Muy bien. Entonces, les comentaba de que cuando nosotros hablamos de volver a ser 12, es que hay un momento en el cual nosotros tenemos que entender a profundidad el por qué somos parte del reino de los cielos. Entonces yo quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 16, versículo 15 en adelante, y vamos a hablar referente a los 12 discípulos. Entonces, miren pues, aquí dice la palabra del Señor en Mateo 16 en adelante, y dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. La palabra de Dios habla acá de que los discípulos estaban siguiendo a Jesús. En ese entonces, los maestros que entendían la Torá, habían personas que los seguían. Ellos tomaban la decisión a quién seguir. Por eso en ciertas partes de la palabra le decían también maestro, rabí, porque en ese entonces había muchas personas que se levantaban y las personas decidían a quiénes seguir. Dentro de ese mismo contexto, el pueblo judío estaba bajo una esclavitud. Ellos no eran libres, ellos estaban bajo el dominio romano. Entonces estaban esperando a un Mesías, estaban esperando a un Cristo. Cristo en el original griego significa el Mesías, el ungido. Entonces ellos estaban esperando a un Mesías que los liberara. Entonces cuando Jesús llama a sus discípulos, ellos estaban viendo a un libertador, a un hombre que los iba a libertar, a un hombre que iba a ser el caudillo que los iba a librar de la esclavitud romana. Entonces cuando Jesús viene y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo, pero no el Cristo que nosotros entendemos, sino el Cristo libertador, el ungido, el caudillo que los iba a liberar. Entonces viene Jesús y le dice exactamente, mira Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Poco a poco la situación se empezó a tornar más complicada y más difícil en ese momento que Jesús estaba compartiendo. Entonces empezó a haber una pequeña discusión ahí, ¿qué hacemos cuando las cosas se pongan complicadas y eso y lo otro? Entonces en Marcos 14:29 mira lo que le dicen los discípulos a Jesús. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Versículo 31 de Marcos 14. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Acá literalmente Pedro estaba hablando como muchas veces nosotros hablamos. Hablamos sin sustento, porque cuando la cosa se pone complicada, la mayoría sale huyendo. Cuando uno se casa, hermanos, le dicen en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando la escasez entra a la casa? Ya hay un dicho por ahí que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale ¿por dónde? Por la ventana. Entonces, qué bueno, ahorita que estamos bien, Dios prometo que vamos a estar en las buenas y en las malas, en la abundancia, en la escasez. Pero cuando vienen los tetuntes, hermano, ahí está la cosa complicada. Acá Pedro, que siempre él era el que hablaba siempre, ¿verdad? Decía, no Señor, nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Y aunque la cosa se ponga complicada, color de hormiga, nosotros vamos a estar ahí siempre. Vamos a estar delante de ti. Pero acá vemos, hermanos, que Pedro y juntamente con el resto de los discípulos estaban diciendo, no importa lo que venga, nosotros vamos a dar nuestra vida por ti. Y mira lo que pasó más adelante en Marcos capítulo 14:50. Y antes de leerlo, lo voy a poner, bueno, si quieren leámoslo una vez. Dice, entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole huyeron. Mira pues, viene Jesús y le dice a sus discípulos, ustedes vayan a tal lugar, van a encontrar a tal persona y esa persona les va a dar un lugar donde realicemos la última cena o la cena, donde vamos a comer. Entonces llegan los discípulos, preparan la última cena y total de que ahí cenan y toda la cosa y viene, y ahí todavía estaba un personaje llamado Judas. Entonces viene Jesús, compartió la cena, compartió los alimentos y dice, alguien de acá me va a engañar.
Y hubo un revuelo, ¿verdad? ¿Sería yo maestro? ¿Sería yo maestro? Y al final viene Jesús y le dice a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Él se levanta y sale a hacer el trabajito que le habían encomendado. Entonces viene después Jesús, le dice a sus discípulos: levántense, vamos a ir a orar. Y los lleva a un monte llamado Getsemaní, que se traduce el monte de los olivos. Y total es que ahí oran, ahí empiezan a orar. Digamos, llegan los 12, Jesús agarra a 3 de sus discípulos y se lleva un poquito más arriba. Y dice la palabra de Dios que su cuerpo, su rostro empieza a transformarse. Está sumamente preocupado y triste. Total es que empiezan a orar, para no ser larga la historia. 3 veces Jesús va a orar, regresa, sus discípulos roncando, y Jesús les dice: no pueden haber esperado un poco más. Jesús se regresa a orar y así lo hizo por 3 veces, y las 3 veces estaban durmiendo sus discípulos. ¿Y no habían dicho que iban a estar con él en las buenas y en las malas? Hermano, si usted me dice: pastor, ore por mí, yo oro por usted, hermano. Nada que llega la noche yo durmiendo, se me olvidó, hermano, por hermana Alba me dijo que orara por él. No, en la noche, en la mañana, ahí estoy yo orando. ¿Qué pensaría usted de mí si usted me cacha orando? Digo, roncando. Y de igual forma el Señor Jesús, cuando mira a sus 3 lanzas roncando. Pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces después terminan de orar, se levantan, y nomás se levantan, llega un personaje llamado Judas a entregar al maestro. Viene Pedro de nuevo, intrépido, saca la espada, le vuela la oreja a uno de los sirvientes de uno de los sacerdotes, y Jesús le dice: no, hombre, así no es la cosa. Recoge la oreja, la limpia y se la pega de nuevo a la persona. Y total y que el maestro es entregado. Y en ese momento, aquí donde leímos en Marcos 14:50, dice: entonces todos los discípulos salieron huyendo. Ahí ellos realmente demostraron que eran humanos. Cuando nosotros olemos el peligro, hermano, huimos. Ahí nada que mujeres y niños primero, ahí sálvese quien pueda, hermanos. Ahí ellos demostraron que estaban llenos de temores, de debilidades, que ese Cristo, ese ungido, ese Mesías no era lo que tenían ellos en su mente. Entonces dijeron: bueno, aquí todo se acabó, pues. Este Mesías, en vez de liberarnos de Roma, lo van a meter preso. Y a nosotros también. No, hombre, mejor vámonos. Entonces ahí ellos no demostraron lo que antes habían o se habían comprometido. Hay un dicho que dice: el pez por su propia boca muere. Y esto pasa, hermanos, cuando nosotros no entendemos el porqué del reino de los cielos. Acá los discípulos eran unas personas normales, unas personas que estaban cerca del maestro, mas no había una transformación en sus vidas. Hermano, mira, los milagros no cambian tu vida. Puedes seguir con tu mente de incredulidad. Puede haber un milagro en tu vida, podrías haber visto un milagro cerca de ti, pero dentro de ti la incredulidad continúa. Los discípulos estuvieron con el maestro. Dígame a alguien de ustedes algún milagro que Jesús haya hecho. Rapidito, por favor, ¿alguien? Ajá, la alimentación de los 5,000. ¿Otro milagro? Curó varios ciegos. ¿Otro? ¿Andrés? 1, 2, 3. Ay, Dios santo. A ver, Andrés. Ajá, exactamente, sacó fuera demonios. Y así podemos mencionar rápido muchos milagros que Jesús hizo y que ellos vieron. Pero ¿qué pasó? Había incredulidad en su corazón. Hermano, yo le aseguro que usted ha visto más de algún milagro en su vida.
o en alguna otra persona. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene y le dice, mire, me siento mal? Usted dice, mire, mejor vaya a la farmacia y tome esto y esto y esto. Podemos haber visto milagros, pero todavía vivimos incredulidad dentro de nosotros. La bendición no te cambia, hermano. Podemos estar pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos dé otro trabajo, que nos dé otro ingreso o que nos lleve a otro país. Pero puede ser que sigas siendo una persona agarrada. ¿Sabes por qué? Porque siempre vas a vivir pensando en algo más y en algo más y en algo más. ¿Acaso no es cierto, hermanos, cuando uno ganaba el sueldo mínimo decía, ay, primeramente Dios va a ganar el sueldo mínimo? Y cuando llegamos al sueldo mínimo ya no nos alcanzó. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, puedo comprar eso, puedo comprar lo otro. Y cuando Dios nos bendice y ganamos el doble, yo algún día voy a ganar el doble. Y cuando ganamos el doble, ¿qué pasa? Ya no nos alcanza. ¿Por qué? Porque nos volvemos agarrados, es como el asadón solo para mí, ahora voy acá, voy allá. Mas no somos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Mis hermanos, yo era del club de los iPhone. Pero un día andaba en la ciudad almorzando en una venta de chucos y dejé mi iPhone acá. Aquí estaba mi plato comiendo los chucos, lo dejé acá mi iPhone. Cuando en eso entraron unos ladrones. Y solo dijeron, ni permiso pidieron, hermano. Todavía me hubiera dicho, mire, disculpe la molestia, ¿le puedo robar su iPhone? No, hermano, llegaron y solo, y yo, por poco me daba el telele ahí. Desde ese entonces, hermanos, o sea, eso soy yo, ¿verdad? Ahí Dios habla y obra en usted. Pero en ese momento yo dije, es cierto, ¿dónde estoy poniendo mi amor? Entonces dije, de ahora en adelante ya no más iPhone. Y mi hermano, ahora es Samsung. Es un modelo bastante inferior, pero me es útil. Correos, WhatsApp, redes. Y mi hermano funciona bien. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que use y que no use. Si usted lo quiere usar, enhorabuena, gloria a Dios. Pero que eso no te aleje de entender de dónde viene la provisión. El estar cerca de Jesús no cambia tu vida. Repito esto de nuevo. El estar cerca de Jesús no cambia tu vida. El que tú vengas a la iglesia no cambia tu vida. El que tú tengas un privilegio no cambia tu vida. Los discípulos estaban cerca de Jesús, comían con Jesús, pero no había una transformación dentro de ellos. Jesús les decía a cada rato, hombres de poca fe. Jesús les decía a cada rato, hagan ustedes, hombre. La multiplicación de los panes, Jesús, ¿qué les dijo? No, hombre, denle ustedes de comer a esta gente. Y los discípulos, no, hombre, ¿cómo vas a pensar si solo tenemos unos panes y unos pececitos? ¿Qué vamos a hacer con eso? El saber del amor de Dios no nos hace salvos. Hermano, tú te puedes leer la Biblia de pasta a pasta, leerte hasta la concordancia, leerte hasta las referencias bíblicas, pero eso no te va a hacer salvo. Sino el ser salvo es entender que Cristo mandó a su Hijo para morir por ti. Y ya que tú lo aceptaste, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ahora depende de ti mantenerte bien para cuando Él te mande a traer o cuando venga en su segunda venida, tú te encuentres preparado. El problema acá, que lo que los discípulos no habían entendido, que Jesús había venido a esta tierra no como el Mesías que va a venir en el fin del mundo, sino había venido como el Mesías que iba a venir primero a traer salvación a las personas. Y eso es lo que ellos no habían entendido. Hermano, ¿cuántos de nosotros
Seguimos viviendo una religiosidad y no entendemos que esto no es una religión. Y muchas veces nosotros nos jactamos de decir es que es una relación. Ok, entonces que se note esa relación. Los que están enamorados, ¿se notan o no es cierto? Se nota a leguas. Transpiran amor. Se les nota en los ojos. En la sonrisa nerviosa cuando se miran. Es que... Y ahí están todos nerviosos, no saben cómo pararse, cómo sentarse, cómo hablar. Hay una relación. Y de igual forma tiene que ser nosotros con Dios si decimos que tenemos una relación. Pero lastimosamente, ni que tú vengas a la iglesia o que te llames cristiano o que leas la Biblia, déjame decirte que estamos tan distantes como los discípulos están tan distantes de Cristo. Y no que muy salsas, pues nosotros vamos a pelear por ti. Nosotros vamos a dar nuestra vida por ti. Si tú eres el ungido, el maestro, tú eres el que vienes a libertarnos. Pero a la hora de los tetuntes, hermano, ahí salieron ellos huyendo. Cuando tú tienes un problema personal, si no tienes bien claro quién está contigo, sales huyendo. Si tú tienes un problema económico y no sabes realmente quién está contigo, tú sales huyendo. Y dices, la iglesia no sirve para nada, Dios no me ayuda, eso y lo otro. Pero cuando vengan los inconvenientes, y aunque estés pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, hermano, tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios hace una analogía de alguien que edifica su casa sobre la roca y la otra persona que edifica su casa sobre la arena. Yo te pregunto, ¿en dónde está edificada tu vida? ¿En tus planes? ¿En tus sueños? ¿En tus anhelos? ¿En la arena? ¿O está edificada sobre la roca que es Cristo? Pero Cristo el Mesías Salvador de tu alma. ¿En la arena o en la roca? Lo que cambia es que nosotros tengamos un encuentro personal con Cristo. Lo que cambia es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y tenemos las dos cosas. Algunos más que otros. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando Pedro y los demás discípulos estaban en las barcas, ahí Jesús llegó y ellos tuvieron un encuentro sobrenatural. Fueron abiertos sus ojos espirituales y ellos vieron un gran milagro. A ver, recordemos un poco. Dice la palabra que estaban los discípulos de madrugada pescando, que es la mejor hora para pescar, y que no habían pescado nada, absolutamente nada. Regresaron a la orilla y en eso vieron un hombre y les dice, ¿qué les pasó? Pues no pescamos nada. No. Ni un pupo. Entonces viene Jesús y le dice, ok, vayan de nuevo y echen las redes de nuevo. Entonces, como conocedores, pescadores, ellos le dijeron, no maestro, ¿cómo lo vamos a hacer ahorita? Ahorita los peces ya no están acá. Entonces viene y Jesús les dice, háganlo. Y ellos vienen, echan sus redes y ¿qué pasa? Algo sobrenatural empezó a suceder en ese momento. Tanto fue así que las redes estaban rompiendo. Llamaron a los de las otras barcas para que les ayudaran. Y eso es lo fuerte que ellos vieron, algo sobrenatural. Y Jesús impactó sus vidas. Pablo, camino a Damasco, de igual forma, tuvo un encuentro personal con Cristo. Ahora, si alguno de los que estamos acá
no ha tenido un encuentro personal con Cristo, déjame decirte que tú necesitas encaminarte para tener un encuentro personal con Cristo. Hermano, algunos de los que están acá son cristianos porque vienen de una familia cristiana. Han escuchado de la palabra de Dios, pero puedes estar tan lejos como los discípulos. Es necesario que tú tengas un encuentro personal con Cristo. Y esto significa un antes y un después. Anteriormente hablamos de que los discípulos huyeron cuando vieron que Jesús fue capturado. Pero después los discípulos empezaron a seguir a Cristo. Y eso mismo sucedió, ¿saben dónde? En el monte de los olivos, en el monte Getsemaní. En ese monte, cuando los discípulos se quedaron dormidos y Jesús les decía, oren ustedes, hombre, para no caer en tentación, oren. En ese mismo monte, cuando llegó Judas a traer al maestro, en ese mismo monte, 50 días más o menos después, en ese mismo monte, Jesús empezó a ascender a los cielos. Y en ese mismo monte llamado Getsemaní empezó a haber una transformación en el corazón y en la visión de los discípulos. Antes eran 12. Judas traicionó al maestro, pero después levantaron a otro hombre llamado Matías y volvieron a ser 12. Y mira lo que pasa acá. Vamos por favor a Mateo 28, 18 en adelante. Y vamos a ver este encuentro. Quiero que miremos en esta mañana, que miremos 3 puntos. Lo primero le llamo el encuentro. Mateo 28, 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá Jesús le estaba diciendo: miren, señores, abran sus ojos, abran su entendimiento. Por esto vine yo a esta tierra y ahora yo me voy a ir. Pero ahora les toca a ustedes continuar esto. Aquí es el encuentro especial que Jesús tuvo con sus discípulos. Y me fascina cuando dice: y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Y antes de eso Jesús les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Como quien dice, esto que yo recibí se lo estoy transfiriendo a ustedes. Miren el detonante, el punto número 2, Hechos 2, versículo 1 en adelante. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta. Retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Aquí la promesa del Padre era manifiesta en cada uno de los discípulos. Primero Jesús, ¿qué hizo? Darles la visión. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Discípulos de qué? De lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Entonces los enfocó, así como Robocop empezó a enfocar. Y después viene y les dice que van a ser llenos de poder, y ahí es donde ellos reciben ese poder. Y de ahí en adelante, hermanos, nadie, pero absolutamente nadie pudo detener a los discípulos.
De ahí en adelante empezaron a predicar a Jesús por todos lados. De ahí en adelante no tuvieron temor, no tuvieron inseguridad de nada. De ahí en adelante, aunque fueron encarcelados, aunque fueron apedreados, fueron torturados y asesinados, ellos continuaron y siguieron adelante. ¿Pero por qué razón? Porque tenían un objetivo, tenían una meta hacia dónde llegar. ¿Ustedes sabían que Taiwán hace 60 años tenía la misma economía que Guatemala? La gran diferencia que hace 60 años, ellos dijeron, vamos a construir una nación, vamos a hacer un proyecto de vida de nación. Y ellos dijeron, de aquí a 40 años, vamos a hacer un proyecto de nación. Y venga quien venga, el gobierno que venga o el presidente que venga de turno, tiene que seguir esto que vamos a trazar hoy. 40 años después, 50 años después, 60 años después, Taiwán es una potencia, es un primer mundo. Y lastimosamente nuestra bella Guatemala, como no tenemos un plan de nación y cada gobierno que viene hace lo que quiere, por eso estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y no crecemos. Somos un país bendecido por Dios, con promesas de parte de Dios, pero como no hay un rumbo a dónde ir, no hay un norte, por eso estamos como estamos. Y si eso lo aplicamos a nuestra vida, nosotros necesitamos tener un rumbo, no solamente material, hermanos, sino también espiritual, hacia dónde nosotros queremos llegar. Así como fueron perseguidos, como fueron apedreados y torturados, así de esa misma forma, Dios los levantó y los apoyó. Y voy terminando con esto. Yo quiero exhortar a los hermanos a que volvamos a ser esos 12. ¿De dónde salió este título? Yo en las redes sociales sigo a una persona que es argentino, se llama Danan. Y él es una persona que cree en Dios, pero creo que dentro del contexto que él se relaciona, pues habla de buscar de Dios. Él está en contra del movimiento del arco iris, de la imposición que quieren muchos gobiernos hacer en el mundo. Y después de un video que él estaba ahí dando, dijo algo bien cierto y me gustó mucho. Y dijo: defendamos la verdad, defendamos los principios, defendamos los valores, y si no, volvamos a ser 12. Como quien dice, si no, regresemos al principio, cuando se defendían los valores. Regresemos al principio de cuando lo único que valía era agradar a Dios. Y me gustó tanto esa frase, que tiene tanta razón él. Yo dije, voy a tomar aunque sea esta parte. Volvamos a ser 12. Enfoquémonos realmente en lo que vale la pena. Enfoquémonos realmente en lo que da valor a nuestra vida. Hermana, yo sé que muchas veces nos desilusionamos. Las cosas a veces no suceden o no pasan como nosotros queremos. Pero déjame decirte algo, que si nosotros estamos bien enfocados, quién es el centro de nuestra vida y hacia dónde vamos, no importa lo que hoy estés pasando, porque tarde o temprano Dios va a florecer su gracia en ti y te va a ayudar en medio de la necesidad que hoy tú tienes. En el capítulo de
en el capítulo 6, versículo 7 de Hechos, dice la palabra de Dios: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y eso es lo que hay que hacer hoy. Yo no sé si tú quieres ser de esos 12 que tienen bien entre ceja y ceja enfocado lo que quieren para su vida y lo que quiere Dios para su vida. Repito de nuevo esto. No sé si tú tienes bien enfocado lo que tú quieres para tu vida y lo que Dios quiere para tu vida. Cuando los discípulos entendieron esto, hermanos, ellos continuaron y siguieron hacia adelante. Empezó el maestro, nuestro Cristo, y después delegó eso en 12. Y después de esos 12 empezaron 120 en el aposento alto y recibieron la llenura, la promesa del Espíritu Santo, y sus vidas fueron transformadas. Y eso es lo que necesitamos: vidas transformadas, amantes de Dios, apasionados, sabiendo lo bueno y lo malo. No de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo bueno lo llaman malo, o lo malo lo llaman bueno, sino personas entendidas. Y después de 120 se unieron más personas a este movimiento: Esteban, Bernabé, Saulo, Apolos, Juan Marcos, Silas, etcétera. Y sabes, hoy por hoy, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Hay 600 millones de cristianos en el mundo. Y este movimiento llamado cristianismo lo empezó nuestro Salvador Jesucristo. Pero cuando estos 12 que Él delegó entendieron lo que Cristo vino a hacer a este mundo, ya nadie los detuvo. Volvamos a ser esos 12 discípulos que entendieron el propósito por el cual Cristo vino, y que podamos llegar a otro nivel. A muchos de acá los conozco desde hace varios años, a otros los conozco cuando estaban chiquitos, y he visto el crecimiento que han tenido. Y aunque ustedes no lo crean, me agrado mucho cuando me cuentan que han estado mejor, que han tenido un mejor trabajo o que están mejor. Y digo: Señor, gracias. Pero también me entristezco cuando sé que tienen problemas o circunstancias o adversidades. Pero también me entristezco cuando bajan la guardia espiritual. La palabra de Dios dice que crezcamos así, que Dios nos va a bendecir, dice la palabra de Dios, que Él nos va a bendecir conforme prospera nuestra alma. Y muchas veces creemos que solamente prosperemos económicamente, pero nuestra alma no crece a ese mismo nivel. Yo creería que sería mejor que crezcamos espiritualmente, aunque solamente comamos tortilla con sal, hermanos. Bueno, y si cabe un pedacito de carne, mucho mejor, ¿verdad? Pero no importa lo que hoy estemos comiendo, pero que lo que más crezca sea nuestra relación con Dios. Y con esto termino. ¿Cuántos años tienes tú hoy? No me digas. Solo díselo tú. Las mujeres dicen T5. Después de 25 ahí se queda trabado el número. Y solo T5, T5 y T5. Pero ¿cuántos años tienes tú hoy? ¿Cuántos años de vida te quedan? Si es de 70, 75 u 80 los más robustos. ¿Cuántos años te quedan de vida? ¿No crees tú que si te quedan 20 años, 30 años de vida, no tendrías que disfrutar esos 20, 30 años? Pero más bien vivimos afligidos, angustiados,
¿Qué voy a hacer? Eso y lo otro. Hermano, ¿en qué momento los colegios impusieron, no, de ahora en adelante los hijos tienen que escribirlos aquí? No, hermanos. Si antes estudiamos en escuelas públicas, no, es que, ¿qué va a decir el vecino, la vecina? Andamos tan afanados en las cosas materiales que nos desenfocamos en las cosas que valen la pena. Tener tu relación con Dios, disfrutar a tu familia, a tus hijos, a tus papás. Hermano, mira, yo tengo 30. Yo tengo 52 años. Pongamos 50. Y supongamos que voy a llegar. Ay, Dios mío, 2 años, hermano, que son 2 años. Para las mujeres es bastante, ¿verdad? Yo para hacer rápido una multiplicación o una resta. Yo tengo 52 años. Supongamos que voy a vivir 75. 70 pues. Me quedan, ¿cuántos años? ¿Cuánto? 18. Ay, Dios santo, ¿para qué hice eso? Mejor lleguemos a las 80. 18, ¿en serio? Wow. Bueno, Alba, tenemos que ponernos pilas. Mira, hermano, o sea, imagínense, a mí me quedan 18 años, wow. Sí, es cierto. Esos 18 años, yo he decidido, hermanos, vivirlos intensamente. Esos 18 años yo he decidido dedicárselos a mi Señor. Esos 18 años yo he decidido decir, bueno, yo voy a trabajar secularmente, levantar la empresa y estar contento con lo que Dios me permita tener en ese año, en esos 18 años. ¿Cuántos años te quedan a ti? No nos afanemos, hermanos. Entendamos por qué Cristo vino a esta tierra. Entendamos lo que Él nos pidió que hagamos y disfrutemos nuestra vida. ¿Se recuerdan del misionero alemán que vino hace un mes? Que por cierto les mandó saludos. A cada rato me llama, me manda mensajes de WhatsApp. Nelson, cómo quisiera estar en Guatemala. Qué clima, qué hermoso el clima. Y nosotros acá refunfuneando, que mucho frío, que mucho sol. No disfrutamos este país de la eterna primavera. La palabra dice que demos gracias por todo y en todo. Iglesia amada, yo quiero exhortarte a que volvamos a ser esos 12 discípulos que daban su vida, su tiempo para compartir las buenas nuevas de salvación. Y saben algo que también me gusta mucho, que la iglesia primitiva tenía una característica: tenía el favor con los del pueblo. Y en Antioquía, ¿qué les dijeron? Ah, ustedes son cristianos, ¿verdad? Porque ustedes siguen a Cristo. ¿Cuántos quieren volver a ser cristianos? Levanten su mano. ¿Volver a ser cristianos? No, pero verdaderos cristianos. Levanten su mano. ¿Quiénes quieren ser buenos cristianos? Amén, gloria a Dios. Es que realmente de eso se trata, hermanos. O sea, cristiano no es una religión. Lo vuelvo a repetir. Cristiano no es tener una religión. Cristiano es entender que por gracia soy salvo y que yo tengo que amar a mi prójimo para que él también sea salvo. Y no agarrarlo a bibliazos que cambie su forma de ser, de hablar. No, el Espíritu Santo es el que transforma las vidas. Cierra tus ojos, por favor. Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestros corazones. Señor, permítenos volver a ser
esos 12 discípulos, apasionados por ti, Señor, amantes de tu amor, de tu gracia y de tu favor, Señor. Que volvamos a ser como esos discípulos, que no importando lo que tengan que padecer o hacer, Señor, nosotros podamos seguir adelante, Padre eterno. Porque no necesariamente el que nosotros hayamos visto milagros, nosotros podamos seguir siendo incrédulos, Señor Jesús. Transforma nuestras mentes, transforma nuestros pensamientos, Señor. Que de ahora en adelante, Señor, nosotros podamos ir hacia adelante. Y no importa las circunstancias o las adversidades que estemos pasando, sino que entendamos que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que podamos entender, como dice tu palabra en el Antiguo Testamento, que los planes de Dios para nuestras vidas son planes de bien y no de mal. Que entendamos, Señor, que tú concederás las peticiones de nuestro corazón, pero siempre y cuando nosotros nos deleitemos en ti, siempre y cuando nosotros te busquemos con todo nuestro corazón. Que nosotros podamos entender, Señor, como dice tu palabra, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Yo te pido, mi Dios, que podamos estos 20, 30, no sé, 10, 18 años que nos quedan de vida, Señor, los podamos vivir intensamente, Señor Jesús, reflejando tu gracia y tu favor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.